Estimados participantes, bueno, igualmente aquí en este momento se acaba de conectar la estudiante Cepeda para el inicio en la mañana de hoy de nuestro tercero y último encuentro sincrónico relacionado con la materia u unidad curricular de teoría general del proceso correspondiente al programa de la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Superior de Posgrado IEXI. Bueno, acá en la mañana de hoy, y como lo dice el título de la unidad 4, efecto del proceso, llegamos a lo que es el resultado de el proceso y en qué consiste ese resultado. Bueno, cuando se inició la teoría del proceso, pues había que ubicarnos dentro de cómo se constituye el mismo a través de tres figuras importantes, como lo son la acción, jurisdicción y proceso, ya llamadas conocidas como trilogía del derecho procesal. Pues bien, dentro de esta trilogía del derecho procesal, tenemos que el proceso, una de ellas, el proceso, comienza con la acción materializada en la demanda, que es por sí la que contiene la pretensión por el cual las partes dirimen el conflicto, hasta llegar a su última instancia, que es el resultado del mismo por medio de la sentencia. Pues bien, esa sentencia, que es precisamente el acto del juez en ejercicio de la función jurisdiccional, pues va a surtir unos efectos una vez que la misma sea revisada y quede definitivamente firme. Entonces, a partir de ese momento es cuando verdaderamente el proceso va a surgir esos efectos que realmente pues consiste en la resolución del conflicto por un lado, pero a su vez dentro de esa solución del conflicto tiene que materializarse esa tendencia, es decir, que se haga ejecutiva, que se haga efectiva y que se cumpla de acuerdo con el mandato que se estableció el juez, dado a la pretensión que la misma se indicó en la demanda. Por eso tenemos en precisamente primera lámina tocamos el sistema de los recursos, porque es que la sentencia, una vez que se dicta en primera instancia, ella viene la etapa de la revisión, que puede ser que se revise o que pueda ser que se acepte de una buena vez. El sistema de los recursos precisamente es el mecanismo por el cual la parte que se siente afectada del resultado de la sentencia acude ante la instancia superior a los fines de que esa instancia superior revise ese contenido de la sentencia. Ya los recursos y la instancia superior lo que revisa es la sentencia. Y precisamente la sentencia, pues como acto jurisdiccional del juez, tiene unos requisitos y dentro de esos requisitos, pues cada uno de ellos se revisa porque pudo haber ocurrido alguna cuestión que no estuvo bien, que no se actuó de acuerdo a la legalidad, a la constitucionalidad, al debido proceso y por eso se acuden los recursos. De allí es que los recursos, pues mayormente tienen dos características específicas. Los ordinarios, que mayormente son los que se intentan dentro de la circunscripción territorial. Acá, por lo menos, estamos dentro del estado Táchira, para los que son del estado Mérida, del estado Mérida. Entonces, generalmente el recurso ordinario es el típico recurso que se utiliza. Entre esos tenemos la apelación, que es precisamente la revisión que se da mayormente cuando la sentencia es definitiva, pero también se puede producir en sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable en el juicio o aquellos actos que tengan que ser subsanados, por lo tanto, pues se ordena la reposición de la causa para que ese acto sea subsanado. Entonces, si no es subsanado por el juez de primera instancia, se puede apelar, acudir al superior para que por una decisión del superior sea subsanado el juicio y de allí, perdón, sea subsanado el acto y de allí pues continuar el juicio como debe ser. Tenemos el recurso de hecho.
Este es un recurso dentro de los ordinarios excepcionales, porque ese recurso de hecho se actúa en dos momentos. Primero, cuando es negada la apelación, es decir, no se oye la apelación, o la apelación se oye en un solo efecto si es sentencia definitiva. Entonces, aquí el recurso de hecho es excepcional, puesto que tiene dos maneras para actuarse. Si no se dan las dos situaciones como se le indiqué, que sea oída en un efecto y sea negada su apelación, pues este, no es necesario y se va directamente al recurso de apelación. Y tenemos los dos últimos, que es la casación y la invalidación, que estos son recursos extraordinarios. ¿Y por qué son unos recursos extraordinarios? Porque este tipo de recursos se acude ante situaciones específicas determinadas por la ley. Acá tenemos, como ustedes lo tienen en su material, en el Código de Procedimiento Civil, a partir del artículo 302 y siguientes, es en los momentos en que se interpone la casación. Primero, para que se interponga la casación, tiene que haber sentencia definitiva o sentencia interlocutoria que cause gravamen reparable. ¿Qué es la sentencia definitiva y qué es la sentencia interlocutoria? La sentencia definitiva es aquella dictada por el juez una vez que haya transcurrido todo el proceso. Esa es la sentencia definitiva. La sentencia interlocutoria se da en algunas actuaciones dentro del proceso en la cual si causan gravamen irreparable, sí es objeto de que se acuda ante la casación. Para ello, pues tiene que haber la cuantía requerida, que son las 15.000 unidades tributarias, tiene que existir los requisitos del 312, sobre todo que sean sentencias civiles y mercantiles que pongan fin al juicio. Con respecto al estado de capacidad de las personas, también se interpone casación y el caso de las sentencias interlocutoras. Y el recurso de evaluación es un recurso extraordinario, sobre todo cuando ya ha habido sentencia firme y se presentan situaciones indicadas en la propia ley procesal, en la cual pues se necesita volver a intentar un nuevo juicio. Esto se intenta ante el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia y allá pues son por requisitos específicos. Tiene tiempo más que todo de caducidad, muchos 3, 4 meses, una vez que se conoció el, el, el vicio presentado de acuerdo a los numerales que establece la ley y por lo tanto pues es un procedimiento casi que tiene que reunir una pequeña etapa ordinaria, pero es un recurso excepcional, este, extraordinario, sobre todo que persiguen los recursos extraordinarios, más que todo que se aplique la correcta legalidad y constitucional dentro del proceso. Eso es más que todo lo que persiguen estos dos recursos, tanto el de casación como la invalidación. La apelación mayormente es una revisión que se le hace a la sentencia y el recurso de hecho pues un mecanismo cuando la apelación no es oída. Precisamente dentro de por qué se intenta la apelación y por qué existe la llamada sentencia definitiva e interlocutoria, es lo que precisamente la apelación va a aplicarse de acuerdo al tipo de sentencia que se dicte. Generalmente, en la sentencia definitiva, la apelación es en ambos efectos. ¿Y qué significa que es en ambos efectos? Que el expediente se va completo al superior y hasta tanto, pues no se decida ese recurso, pues el juicio eh, se decide si termina o no termina, porque también de acuerdo con la cuantía, pues esa sentencia puede ser susceptible de casación o no. Por lo menos para que sea susceptible de casación tiene que pasar de 15.000 unidades tributarias. Si tiene menos, solamente es un efecto de ambos efectos, pero ante el tribunal de segunda instancia o el tribunal superior. Ahora, la apelación en un solo efecto es aquella en la cual se dice que produce efecto devolutivo. ¿Y qué es efecto devolutivo? Generalmente la apelación en un solo efecto ocurre mucho son con las sentencias interlocutorias, aquellas sentencias
que precisamente se dictan a lo largo del proceso a los fines de corregir ciertas fallas que ocurrió con determinados actos. Es devolutivo, ¿por qué? Porque el superior al decidir va a dictar una sentencia y si esa sentencia manda a reponer la causa, pues naturalmente al devolverse, él tiene que el juicio subsanar el acto por el cual se produjo esa apelación. Entonces, acá por lo menos en la apelación en un solo efecto, se produce lo que se llama la creación de un llamado cuaderno separado, porque cuando se va al superior solamente se van determinadas actuaciones del expediente. El juicio continúa, pero al venir la sentencia del superior, pues vuelve de nuevo ese expediente superior y se agrega al expediente principal, subsanándose la situación en la cual se produjo la apelación, en caso de que la apelación prospere, porque si la apelación no prospera, pues el juicio continúa como va. Ese es el sentido de la apelación en un solo efecto, en ambos efectos. Mayormente los ambos efectos puede darse en la sentencia definitiva o también en aquellas sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable. Ahí el expediente se va completo al superior. En un solo efecto, solamente se va es las actuaciones por el cual se produjo la apelación, se produjo el error, el Tribunal Superior decide, si es con lugar, se subsana ese error, y si es sin lugar, pues no ha pasado nada y el juicio continúa. Bien, tenemos el efecto ya de la cosa juzgada. Este es uno de los efectos que tiene la sentencia cuando ella queda definitivamente firme. Y dentro de la cosa juzgada, pues naturalmente tiene entre sus elementos que la sentencia no se puede, como se dice, volver a intentar el juicio sobre lo mismo. Los autores generalmente explican que una de las características de la cosa juzgada es que la cosa juzgada va a impedir esa repetición de juicios sin necesidad. El juicio es uno solo, por lo tanto, una es la decisión y esa decisión tiene que cumplirse. Por eso que cuando hay cosa juzgada sobre eso mismo no se puede intentar de nuevo un nuevo juicio porque sencillamente la cosa juzgada es para que la sentencia adquiera su eficacia y de esa manera la misma de los resultados esperados, por lo menos el conflicto, como se dice, la oportuna respuesta, que es uno de los mecanismos de la tutela efectiva. Bueno, las cosas juzgadas precisamente, además de darle firmeza a la sentencia de que no se repita, pues se le da la oportuna respuesta, que es lo que generalmente necesitan las partes cuando dirimen en los conflictos. Precisamente la cosa juzgada es el resultado de la ejecución de sentencia una vez que la sentencia está firme, una vez que la sentencia se materializa y por el cual se lleva a cabo todas esas actuaciones a los fines de que la parte vencedora pues obtenga el resultado esperado. Y con respecto a los juicios ejecutivos, pues son los primeros juicios del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, donde precisamente acá la única finalidad es el cobro de cantidades de dinero, de deudas, de sumas líquidas y exigibles. Generalmente eso es lo que comprende los juicios ejecutivos. Bien. Entramos, bueno, con respecto a los recursos ordinarios, la normativa en cuanto al recurso de apelación del 288 al 304, en cuanto al recurso de hecho y la revocatoria 305 al 311, ya aquí les expliqué lo que consistía estos recursos. Y más adelante, pues, el procedimiento, cómo es que se lleva a cabo la apelación. Generalmente la apelación, pues, se ejerce ante el tribunal que dictó la sentencia. En primera instancia, el juez al día siguiente, una vez vencido el lapso de los 5 días para apelar, él oye o niega la apelación. Si la oye, pues se va el expediente al superior, de acuerdo si es ambos efectos o en un solo efecto. Una vez que el expediente llega al superior, pues se admite
Y ahí se establece, si no hubo la constitución de asociados, se establece el término de 20 o de 10 días para la presentación de los informes. 20 días si la sentencia es definitiva, 10 días al 20º día si la sentencia es definitiva, al 10º día si la sentencia es interlocutoria. Tanto para la alumna que está conectada como para los demás participantes cuando vean la clase. Esto de los lapsos para los informes son unos lapsos de término exclusivo. Aquí no tenemos ese término inclusivo como la contestación de la demanda, como el lapso de pruebas, que ya ustedes lo van a ver más adelante, sino que aquí es un término en la cual es un día específico. El 20º día de despacho específico, el 10º día específico. Ahí no es que yo puedo meter informes dentro de los 20 días o dentro de los 10 días, no, es en el 20º día o en el 10º día, siempre y cuando el tipo de sentencia. Para la definitiva, 20º día, para la interlocutoria, 10º día. El juez, una vez se interponen los informes, hay un lapso, ahí sí, término perentorio, en 8 días para hacer las observaciones, se puede interponer dentro de esos 8 días, cualquiera de que sea de ellos, en las horas de despacho específicamente. Y tenemos que una vez pasado este lapso de los informes, el juez tiene de nuevo los 60 días si es definitiva o 30 días si es interlocutoria para decidir acerca de la apelación interpuesta. Eso en el caso de la apelación. Tenemos en el caso de los recursos extraordinarios, el recurso de casación del 312 al 328, el recurso de invalidación 327 al 337. Este recurso de invalidación, básicamente, el procedimiento se lleva a cabo casi que un procedimiento ordinario. El de casación sí un procedimiento especial. En la del 312, como les indiqué a ustedes, el momento en el cual comienza este recurso, él para interponerse, una vez que el juez superior dicta la sentencia en primera instancia, perdón, en segunda instancia, naturalmente, si la sentencia pues no satisface a quien interpuso la apelación, pues interpone la casación, se hace ante el juez que dictó la sentencia en segunda instancia. Este sí es un lapso de 10 días, en la cual se hace el anuncio. Y sobre este anuncio también puede producirse un recurso de hecho, porque el recurso de hecho se sabe, ya como se lo expliqué, ocurre es cuando las sentencias o no son oídas o se oyen en un solo efecto. Y en el caso del recurso de casación, como una sentencia de ambos efectos, el anuncio se hace en ese lapso de 10 días. Al día siguiente, de finalizado el lapso de los 10 días, viene la decisión del juez admitiendo o negando la casación. Si la niega, se puede interponer el recurso de hecho. Si no la niega, es decir, la oye y la admite, entonces se prepara el expediente y va al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala de Casación Civil, para que sea admitido. Una vez que se admite el recurso de casación, se abre el primer lapso de los 40 días para la formalización. Y la formalización se hace de acuerdo como lo establece el 317, los 4 formas de hacer descrito de la formalización, siguiendo la manera de los elementos del 313. Porque el 313 nos dice que para el recurso de casación tiene que basarse o bien por defectos de forma o bien por denuncia de forma. Los defectos de forma más que todo se dan durante lo ocurrido en el proceso. El fondo sí tiene que ver con la aplicación de la ley.
si una norma fue mal aplicada, si una sea constitucional, sea legal, si sea a lo mejor se utilizó normas administrativas, fueron mal aplicadas, es decir, la mala aplicación de la norma, eso es la forma como ocurre la denuncia de fondo. Entonces hay dos formas en las cuales se denuncia la casación, bien sea por forma o bien sea por forma. Una vez que esa denuncia se formaliza dentro de esos 40 días, viene lo que se llama la contestación de la otra parte, que es en un término de 20 días. Esos 40 de la formalización y esos 20 de la contestación a la formalización, mayormente aquí sí se hacen por días calendario consecutivo. En el procedimiento del Tribunal Supremo es un procedimiento bastante corto, bastante pequeño, funciona con mucha ligereza y salen las decisiones en los tiempos prácticamente casi que establecidos. Viene la contestación de los 20 días para la formalización y de allí se abren de nuevo dos lapsos de 10 días, tanto para la parte formalizante como para la parte que contesta la formalización para hacer las llamadas réplicas y contrarréplicas con respecto tanto al escrito de formalización como a la contestación a la formalización. Una vez finalizado este término, 40, 20, 10 y 10, se abre el lapso de 60 días para decidir el recurso de casación. Prácticamente con la sentencia del 14 de agosto del año 2019, 320, que es el número de la sentencia, donde precisamente acá me interesa más es la fecha de la sentencia, porque fue precisamente un día antes de iniciarse el receso judicial del año 2019, se derogó un artículo precisamente que establecía precisamente la casación de reenvío y tanto de la casación de reenvío y el recurso de nulidad. ¿Por qué esas dos normas se derogaron? Precisamente el recurso de nulidad y la casación de reenvío. Porque el mandato era que una vez dictada la sentencia de casación, el juez de primera instancia, donde se inició el juicio, que es el que dicta la sentencia por el cual es objeto de la casación, tenía que dictar de nuevo la sentencia. Ahora no. Ahora, con esta nueva sentencia, con esta nueva jurisprudencia, prácticamente la sentencia que viene de casación ya va a quedar como sentencia definitiva. Y con la casación ya no hay otro más recurso que interponer. Es decir, lo que se dicta en la casación, ya eso es lo que va a quedar definitivo para su ejecución. Entonces, esos fueron dos de las normas que fueron derogadas, el 323 y la reposición también reformado, la del 322, porque ya prácticamente la figura del reenvío desaparece y la sentencia que viene de casación es la que el juez de primera instancia va a tener que ejecutar. Entonces, ahí es donde sucede el caso de la casación. El caso del recurso de invalidación, como lo dice la norma, el 327, siempre que concurra alguna de las causas que se enumera en el artículo siguiente, que son las del 328, el recurso extraordinario de invalidación procede contra sentencias ejecutorias o cualquier otro acto que tenga fuerza como tal. ¿Dónde se lleva esto? Ante el tribunal que dictó en primera instancia esa sentencia y prácticamente la sustanciación del recurso, como lo dice, al admitir el recurso, el tribunal ordenará la citación a la otra parte prevista en el capítulo 4, título 3, libro 1, y además el recurso se sustanciará y se sentirá por los trámites del procedimiento ordinario. Es decir, aquí el recurso de casación, de invalidación, pues prácticamente se va a seguir casi que de nuevo, un nuevo juicio ordinario es lo que va a ocurrir con la sustanciación de este recurso. Bien. Ya por lo menos en cuanto al recurso de casación, quedó casi que derogada tácitamente la norma de la formalidad para interponer este recurso, donde en la próxima reforma del Código de Procedimiento Civil ya no se exigiera eso, ya esto está prácticamente derogado de los 5 años como mínimo de ejercicio como abogado para interponer el recurso. Y ahora pues prácticamente esa norma quedó tácitamente derogada
y con la reforma que tengamos del Código de Procedimientos Civiles, pues ya eso no se irá a implementar, porque eso prácticamente atentaría contra la igualdad dentro de lo que es el Estado Social de Derecho y Justicia que tenemos acá en Venezuela. Bueno, volvemos de nuevo con la forma del efecto devolutivo. En un solo efecto, el efecto suspensivo, ya se le indicó a ustedes materialmente la cosa juzgada, precisamente, como lo indico aquí en su lámina, es el efecto impeditivo en que en un proceso judicial ocasiona la persistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre un mismo objeto. Es firme una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ellos medios de impugnación. Es decir, lo último es el recurso de casación. Y el recurso en validación sería una excepción siempre y cuando cumpla los requisitos del 328. Si no hay esos requisitos, la sentencia de casación es la que se va a ejecutar, es la que va a quedar definitivamente libre y es la que va a causar precisamente la cosa juzgada ahí sobre esa sentencia. En efecto, impeditivo se traduce en el respeto y la subordinación a lo decidido sobre lo mismo en un juicio anterior. Por ello, también se le define como fuerza que se atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda planteada sobre idéntico objeto que lo que es otra controversia ya sentenciada y que le cierre el paso. Es decir, lo que precisamente persigue la cosa juzgada dentro de lo que establece la norma es que la cosa juzgada va a impedir que se produzcan juicios sin necesidad. O sea, sin necesidad. Es decir, ya se decidió, ya se tiene que ejecutar, porque volver a intentar otro juicio sobre lo mismo. Entonces, por eso es que cuando se va a un juicio, y esto, mi recomendación para los futuros abogados y quienes prácticamente se convertirán en la generación de relevo, pues uno no puede estar, como se dice popularmente, llover sobre mojado. Si ya hay juicio y hay sentencia firme sobre eso mismo, eso es una perdedera de tiempo ponerse a inventar un juicio cuando ya no es necesario hacerlo. Entonces, por eso, mi recomendación para los futuros abogados es que tratemos de que cuando se interponga un juicio sea precisamente el primero, que sobre ello no haya habido sentencia firme y ejecución de la misma, porque lo contrario, entonces se caería precisamente en que la defensa ejerza su derecho y ahí pues se perdería el tiempo. El 272 precisamente de la norma procesal, y ya con esto pues estamos ya finalizando, nos especifica que en cuanto a la cosa juzgada formal, una de las formas de las cosas juzgadas, lo siguiente: ningún juez podrá volver a decir controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella y que la ley expresamente lo permita. Bueno, ese sería el recurso de invalidación. Eso sería lo único. Y eso demostrando los 6 supuestos, uno de los 6 supuestos que dice el 278. Lo contrario, usted no puede, el juez no puede volver a sentenciar sobre lo que ya fue sentenciado. La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro. Por eso es que la cosa juzgada es precisamente un mecanismo para impedir que se repitan juicios sin ninguna necesidad y atentaría sencillamente contra la justicia, la misma seguridad jurídica y hasta cierto modo se quebrantaría el sentido y propósito de la ley, que es precisamente darle un orden a el entorno social. Bien, entonces estas dos definiciones, tanto la cosa material como la cosa formal, pues sencillamente la ley es muy clara. El juez no puede volver a decidir sobre lo mismo. Y
la sentencia es ley entre las partes y tiene sus efectos a futuro. Por eso, el cuidado es que cuando se inicia un juicio, no haya habido sentencia sobre eso. Porque si hubo sentencia, es lo más probable que en las primeras cámaras se interponga una inadmisión o se interponga la cuestión previa de la cosa juzgada y hasta ahí llegue el juicio. Bien, el carácter definitivo de la sentencia, precisamente la ejecución es la materialización de la sentencia definitiva a los fines de obtener el resultado debido para que se lleve a cabo quien es el tribunal competente, el tribunal que dictó la causa en la primera instancia. Él es el que ordena el mandamiento de ejecución, pero en la práctica la ejecución de sentencia mayormente la llevan a cabo son los tribunales ejecutores de medidas que en Venezuela lo llevan los tribunales de municipio. La solicitud, naturalmente, tiene que estar firme la sentencia, se dicta el mandamiento de ejecución y se lleva a cabo primero el cumplimiento voluntario y posteriormente el cumplimiento forzoso si no se cumple voluntariamente la sentencia. Bueno, y ahí tenemos los juicios ejecutivos, la vía ejecutiva, la intimación, ejecución de hipoteca, ejecución de prenda y juicio de cuentas, todos ellos lo que llevan es el pago de cantidades de dinero. La ejecución de hipoteca, pago de dinero cuando precisamente se efectúa la figura de tanto de la hipoteca como prenda el préstamo de dinero que es uno de los contratos existentes en el Código Civil y más que todo la rendición de cuentas es un juicio que también se tiene que responder con dinero, pero más que todo para llevar a controlar o sea, uno de los sujetos que mayormente se demanda son las administraciones de empresas, condominios, hasta la administración que lleva a cabo un tutor con respecto al ejercicio de la tutela, etc. Bien, nos queda por ahí unos minuticos para la participante si hay alguna duda. Esta unidad pues será evaluada en la última evaluación, es decir, la que tienen su oportunidad de presentar hasta el 13 de agosto, si no me equivoco. Es decir, en la cual aquí se hace una especie de trabajo entre práctico y teórico, porque lo importante es la utilización de la ley. Fíjese que por lo menos todo el tema, desde la cosa juzgada hasta los juicios ejecutivos y lo relacionado con la ejecución de sentencia, pues ya es propiamente lo que se dé en la práctica procesal. En el caso de los juicios ejecutivos hay que ir recordando, sobre todo, aquí ustedes van a unir mucho lo que es el derecho a las obligaciones y los contratos de prenda e hipoteca como fuentes de obligaciones. Entonces, estos son juicios que tienen que depender precisamente de la existencia de un préstamo, de la existencia de una deuda. De lo contrario, pues esos juicios no se dan. Si no hay deudas y si no hay por lo menos un documento que garantice el pago de esa deuda, pues estos juicios para ser utilizados es lo que tiene que seguir. Si no, bueno, hacerlo por medio de testigos, pero por lo generalmente las deudas no se prueban con testigos, las deudas se prueban es con la existencia de documentos. En cuanto a los recursos, bueno, los recursos son mecanismos de revisión de la sentencia. En un primer momento, con la primera instancia, y en un segundo momento, con la casación cuando se dicta en segunda instancia. Y la excepción es la invalidación, como precisamente lo dice la norma con respecto a la cosa juzgada formal, siempre y cuando la ley lo autorice, pero es un caso extraordinario, un caso excepcional. Y la cosa juzgada, pues el mecanismo para que la sentencia ya de la solución definitiva se convierta en ley la parte y no se produzcan posteriormente juicios que a la hora de la verdad son hasta innecesarios. Con respecto a la evaluación a comenzar a corregirse el día 17, en la cual pues es un examen. Aquí es un examen escrito. Aquí no me van a ponerme que introducción, que bibliografía, sino sencillamente un examen y se permite que lo hagan a mano. Aquellos que por lo menos si me utilizan una hoja de examen y me lo hacen a mano,
bueno, ahí veo que por lo menos trabajar. Esto es la única evaluación que se permite y que es obvio, porque es un examen que se realiza a mano. Bueno, el que lo siga haciendo a través de material impreso, pues también está bien. Pero el que lo puede hacer a mano, pues mucho mejor, porque ahí por lo menos veo que utilizó la ley y utilizó los conocimientos para resolver las 4 preguntas que están ahí en su plataforma. Bien, entonces de mi parte, muchas gracias por haber aceptado el tipo de este proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de teoría general del proceso.